Hola, ¿cómo están? Espero que bien. Vamos a seguir trabajando en este video un poquito lo que habíamos comentado en la clase del día sábado respecto al programa Microsoft Excel. Recuerden que en Excel yo tenía un libro 1, ¿sí? Que es el nombre genérico que se le da al libro cuando arranco. Ese libro está compuesto por hojas, que es lo que se ve en la parte inferior izquierda, y esa hoja o cada una de esas hojas está compuesta por un arreglo de celdas, ¿sí? Que cada celda era el cruzamiento entre una columna y una fila. Yo, para saber con qué celda estoy trabajando en este momento, puedo mirar A y 1. Quiere decir que estoy trabajando con la fila A1. Recuerden que para desplazarme por las diferentes celdas, yo lo que podía hacer es con la tecla de dirección del teclado, podía, por ejemplo, estaba en A1, si oprimo la tecla derecha, me desplazo a B1, derecha, C1. Si oprimo la tecla para abajo, la direccional para abajo, pasaré a C2, a C3, a C4. De esa forma yo puedo desplazarme dentro de las celdas que yo tengo en la hoja de datos. Ahora, hay otra forma también de desplazarme. Supongamos que yo quisiera ir a la celda I20. ¿Cómo puedo hacer esto? Bueno, una manera rápida es a través de este cuadrito que está acá. Yo podría poner I20, Enter, para validar la información, los datos que yo he cargado. Y fíjense que automáticamente se posiciona en la celda I20. Quisiera ir un poquito más para abajo. I300, bueno, me desplazo hasta la celda I300. Esta es una manera muy rápida en la cual yo puedo desplazarme dentro de mi hoja de cálculos, obviamente dependiendo de la dimensión con la que yo esté trabajando en la hoja, ¿sí? Así que bueno, ahí mediante el comando control inicio, recurriendo a los comandos que habíamos visto en la clase y en la tablita, que espero que los practiquen, puedo desplazarme rápidamente desde la fila, perdón, desde la celda I300 en la que estaba hasta la celda inicial. Ahora, observen que mi cursor, a medida que se va desplazando a lo largo de la hoja de datos, es una cruz blanquita, ¿sí? Que me dice que yo con esta cruz puedo seleccionar mediante el mouse cualquiera de las celdas con las que estoy trabajando. Vamos a seleccionar, por ejemplo, C2. Ahora fíjense que cuando yo me paro en el perímetro de esta celdita, en cualquier lugar del perímetro, mi cursor de una cruz blanca pasa a ser una cruz fina, ¿sí? Con la cual, ¿qué es lo que me está diciendo? Me dice, bueno, vos con esta cruz, cuando el cursor se pone de esta manera, podés mover el contenido de tu celda. Podés mover la celda a cualquier lugar en donde quieras. Yo voy a escribir la palabra hola. Si yo quise decir, uy, qué macana, me confundí, esto iba en la celda A1, lo único que tengo que hacer es pararme en cualquiera de los laterales de la celda, supongamos en el lateral izquierdo, y mantener apretado el botón izquierdo. Cuando lo haga, automáticamente me permite esa celda reposicionarla en cualquier otro lugar. Dijimos que eso tendría que estar en A1. Suelto el botón izquierdo del mouse y se ha desplazado el contenido de la celda. Ahora lo que vamos a hacer es escribir un conjunto más de palabras y vamos a ver qué pasa, cómo podemos desplazar este conjunto de palabras. Para ello, vamos a ver primero, antes de que se me olvide, cómo es el acceso de datos a cada una de las celdas. Lo único que yo debo hacer es posicionarme en la celda en la cual yo quiera comenzar a escribir. En este caso yo lo voy a hacer sobre A2 y mediante el uso del teclado comenzar a escribir. Por ejemplo, hola, buen. Ahora, para decirle a Excel de que ese contenido que está ahí tiene que quedar en esa celda, puedo o apretar la tecla Enter, y fíjense que la celda activa pasa a ser la inferior, la que estaba abajo de la celda A2, en este caso A3, o puedo escribir algo y mediante las teclas de direccionales desplazarme a otra celda activa. Con esto le estoy diciendo a Excel de que el contenido que yo estaba editando en esa celda ya finalizó, ¿sí? De que debe guardar ese contenido dentro de esa celda. Muy bien. Con eso es que yo voy a empezar a trabajar. Así que bueno. Ahora lo que me pregunto es, ¿cómo puedo desplazar este hola buen día si yo me doy cuenta de que no iba ahí en la celda A1, A2 y A3? Debería ir en la celda C3, C4 y C5. Hago exactamente lo que había venido realizando en el paso anterior, solo que en este momento voy a crear una selección de un rango, ¿sí?
Atenti con ese concepto. Voy a seleccionar un rango de celdas. Para seleccionar un rango de celdas, lo que debo hacer es dirigirme con el cursor hacia la primera celda que va a contener el rango. Cuando dentro de esa celda está la cruz blanquita que habíamos comentado hace un rato, aprieto el botón izquierdo del mouse y sin soltarlo me desplazo a todo el contenido de rangos que quiero seleccionar. Bien, con esto es que ha quedado seleccionado un rango, ¿sí? Todo el conjunto de celdas que están resaltados conforma el rango. Ahora yo, ¿cómo debo desplazarlo? Bueno, hago exactamente igual que en el desplazamiento de la celda individual. Me posiciono en cualquiera de los laterales del rango seleccionado. Mientras se ponga la crucecita de esta manera, con una cruz con 4 puntas, lo puedo mover. Yo había dicho que lo iba a desplazar a C3. Tomo el rango y lo posiciono en donde yo veo que diga la selección del rango C3, C5. ¿Sí? Lo importante no es a dónde termina, sino a dónde arranca. Yo había dicho que quería que vaya a C3. Suelto el botón izquierdo y fíjense que se produjo el desplazamiento ya del rango, ¿sí? Del rango de celdas. Recuerden que el rango de celdas es un conjunto de celdas seleccionadas. Bien, para complementar este ejercicio, lo que vamos a hacer es volver a llevar este rango de celdas hacia donde estaba. Otra vez, desde cualquiera de los laterales del rango, viendo que el cursor se pone con estas flechitas con punta o estas 4 flechitas desde el centro, voy a tomarlo y decir lo que lo quiero al rango sobre A1. Bien, y otra vez lo desplacé. Este movimiento de celdas lo puedo hacer tanto con un rango vertical como con un rango horizontal. ¿Y cómo sería eso, profe? Bueno, sería así. Hola, buen día. ¿Sí? Ahora fíjense que la frase, en vez de haber quedado alineada de forma vertical, la misma se encuentra de manera horizontal. Y hago exactamente lo mismo. Me voy a la primera celda de mi rango y con Shift voy seleccionando. Ahora, parándome sobre cualquiera de los laterales del rango seleccionado, lo desplazo hacia la posición a la cual yo quiera. Ahora que hemos repasado cómo desplazarnos dentro de las celdas de Excel, lo que vamos a hacer es empezar a poner algún ejemplo con el cual podamos empezar a trabajar. Puede ser que estos ejemplos que yo vaya dando a lo largo de algunas clases no estén para nada relacionados con la biblioteca, sino que son ejemplos que voy a utilizar para aprender a implementar o a utilizar algunas herramientas que nos ofrece Excel. Y luego, a medida que vamos avanzando, vamos a pensar cómo estos ejemplos y estas herramientas que nos ofrece Excel se pueden adecuar al uso dentro de la biblioteca. ¿Perfecto? Hoy lo que vamos a hacer es suponer que tenemos un almacén, ¿sí? Y queremos hacer el detalle de una factura para un cliente de determinados productos. Vamos a tener en cuenta el precio del producto, la cantidad de productos que mi cliente está llevando, el precio total de esa cantidad de artículos y al final evaluaremos cuánto es el total de la compra que le tenemos que cobrar a nuestro cliente. Para ello vamos a empezar a insertar algunos datos dentro de nuestra hoja, ¿sí? Yo voy a posicionarme sobre B2 y voy a empezar a imaginar cómo podría ser este detalle de factura. Podría iniciar por ejemplo con el código del producto. Código, ahí bien, producto. Fíjense qué pasa. Yo escribí mal código producto, puse code producto y está mal escrito. Bueno, profe, ¿y ahora cómo edito esto que yo ingresé mal? Tengo dos opciones, ¿sí? Me dirijo hacia la celda a la cual quiero editar y hago un doble clic con el botón izquierdo del mouse. Fíjense que ahora mi cursor se puso en parpadeante y me dice que ya puedo empezar a editar en donde yo he cometido el error. Código de producto. Y es más, me comí el tilde. Código de producto. Perfecto. Valido con Enter y listo. Ya está hecha la modificación. Bien, ese es un método. Y el otro método es, me dirijo con las direccionales del teclado hacia la celda que yo necesito editar y presiono la tecla F2. ¿Sí? La tecla F2, recuerden que está en la parte superior de todos los teclados. F1, F2, F3 hasta F12. ¿Sí? Ahí la estoy marcando en una fotito. Bien, con esto vamos a inclusive hacerlo un poquito más. Code producto. Listo. Bien, con esto ya he editado, he aprendido cómo editar el contenido dentro de una celda. Vamos a seguir ingresando valores dentro de la tabla. Código producto. Ahora tal vez
necesite también que el cliente y yo conozca el nombre de mi producto, ¿sí? Entonces vamos a poner nombre producto. Profe, pero ahora el contenido que yo estoy ingresando dentro de la celda y es un poco más grande de lo de la celda. Bueno, yo puedo definir un ancho diferente de la columna nombre producto. Vamos a llamar a la columna con el título de la cabecera, nombre producto, ¿sí? Para editar esto, yo puedo dirigirme a la parte superior en donde está nombrada cada una de las columnas. Recuerden que las columnas se nombran por letras A, B, C, D. Y a medida que yo me paro en los laterales de ese nombre de las columnas, fíjense que el ratón, el cursor, cambia. Se puso ahora en una bidireccional negrita con una línea en el medio. Cuando yo mantengo apretado el botón izquierdo del mouse sobre este, me permite cambiar el ancho de las columnas. ¿Ven? Ahí yo puedo hacer que nombre producto ahora sea un poquito más ancho de lo que era anteriormente, ¿sí? Y ahí un poco más ancho. Bien, esa es una opción. Y tengo otra opción. Si únicamente por ahí el título de mi columna va a ser un poco grande, pero el contenido que va a tener mi columna no lo va a hacer, entonces no se justifica que yo ensanche toda la columna. ¿Qué es lo que yo podría hacer? Edito esta celda, me voy al inicio de la segunda palabra, manteniendo apretada la tecla Alt y Enter. Fíjense que ahora se va a crear una segunda línea dentro de la celda. Bien, ahí tengo dos formas en cómo ingresar un contenido, alguna expresión algo ancha dentro de la columna, ¿sí? Puedo agrandar el tamaño de la columna o puedo desdoblar la frase que estoy insertando en una X cantidad de filas, ¿sí? Filas de subdivisiones dentro de la misma celda. No estoy utilizando otras celdas. Ojo con eso. ¿Estamos? Bien. Tengo el código del producto, tengo el nombre. Fíjense que en este caso la O de producto no se nota. Entonces, en este caso sí yo voy a ensanchar un poquitito más el tamaño de la columna. Ahora, puedo poner el precio unitario. Voy a poner precio unitario, ¿sí? Abreviado. Vamos a poner vamos a detallar la cantidad de productos que está llevando el cliente, cantidad de productos. Vamos a poner y el precio total, que va a ser igual al producto de la cantidad de productos por el precio unitario, ¿sí? Si yo estoy llevando, no sé, un caramelo que vale 2 pesos, si yo llevo 2 caramelos serán 4 pesos. ¿Por qué? Porque es 2 por 4, ¿sí? Entonces, hasta ahí ya tenemos nuestra pequeña tablita diseñada. Observen ahora que me ha quedado el tamaño, el ancho de las columnas de toda mi tablita, algo un poco y no muy parejo. Entonces, ¿qué puedo hacer para tratar de que la mayoría de los anchos de mis columnas sean parecidos? Yo puedo seleccionar diferentes columnas, ¿sí? Al mismo tiempo. Para hacerlo voy a pararme sobre alguna columna primero y mediante la tecla Control, manteniéndola apretada, puedo ir seleccionando otras columnas, ¿sí? Y ahora con el botón derecho del mouse ya puedo soltar el botón, la tecla Control, y con el botón derecho del mouse voy a la opción ancho de columnas. Y yo puedo definirle un ancho, ¿sí? Medianamente el ancho con el que están trabajadas todas las columnas son de 10 unidades. No recuerdo si es milímetros, pulgadas o centímetros. Creo que son 10 unidades de Excel. Lo que yo puedo hacer es decirle, bueno, yo quisiera que esto trabaje en 14 unidades, ¿sí? Fíjense que ahora todas, salvando el nombre producto que no lo he seleccionado, poseen el mismo ancho. ¿Cómo puedo verificar esto? Bueno, me paro acá al costadito, sin hacer nada, únicamente hago un clic y me dice ancho 14 unidades, 103 píxeles. Acá me paro, ancho 14, ancho 14, ¿sí? Ahora yo tengo la mayoría de las columnas de mi tabla en un tamaño parecido, lo cual lo hace un poquito más armónico y un poquito más estético, ¿bien? Y nombre producto, bueno, yo creo que el nombre va a quedar un poco chiquitito, le vamos a dar un ancho individual, en este caso, de 17 unidades. Fíjense que las cabeceras han quedado un poco
alineadas a la izquierda. Yo quisiera centrarlas para que quede un poco más estético. ¿Cómo lo hago? Armo un rango de celdas y a esas celdas seleccionadas las voy a editar mediante el formato de texto que yo había aprendido ya en Word. Para ello, en la pestaña Inicio de la cinta de opciones, fíjense que en esta parte es exactamente parecida a Word, ¿sí? Entonces yo le voy a decir, la quiero en negrita, tal vez la quisiera con, no sé, este tipo de letra, por decir algo, se ve horrible, pero bueno, espera, vamos a cambiarlo. Ahí está, igual se ve horrible, vamos a dejarla en donde estaba. Y también le puedo decir, bueno, pero yo quiero que el contenido de esas celdas esté centrado. Bien, selecciono la opción centrar y ahora sí mi contenido está un poquito más lindo, ¿sí? Ahora es un poco más estéticamente bonito. Pero ¿qué pasa? Profe, me quedó nombre producto bien ubicado dentro de las celdas, dentro del alto de las celdas. Perdón, también vamos a ver ahora cómo modifico el alto de las filas, ¿sí? Exactamente parecido como lo había hecho en el ancho de las columnas, puedo pararme al borde inferior o al borde superior de cada fila y establecer un determinado alto de la fila, ¿sí? Fíjense que en este caso voy a modificar el alto de toda mi filita con la que estoy trabajando. Dado que nombre producto entra bien, no lo voy a tocar. Pero si yo hubiese querido, ¿sí? Puedo hacerlo con la fila 1, puedo cambiar, ¿ven? El alto de la fila mediante mantener apretado el botón izquierdo y desplazarme para arriba o para abajo. Profe, código producto quedó para abajo, nombre producto quedó bien centrado respecto a la altura, precio unitario y cantidad de producto y precio total también han quedado para abajo. Bueno, ¿cómo podemos arreglar esto? Nuevamente selecciono el rango con el que estoy trabajando y voy a apretar el botón derecho del mouse otra vez. Ahora voy a ir a la opción formato de celdas, ¿sí? Formato de celdas. Y voy a dirigirme hacia la pestaña del menú que me sale, del menú emergente, hacia la pestaña alineación. Y en esta ventanita yo le voy a decir que la alineación del texto horizontalmente es centrada, ¿sí? Que eso es lo que habíamos trabajado mediante este botoncito. Y que verticalmente está en este caso en una orientación inferior. Quiere decir que va a ir a la parte inferior de la celda. Yo podría de la lista decirle que vaya a la parte superior y fíjense que en este caso todo va a ir a la parte superior de cada celda, o le puedo decir, che, mira, ¿sabes qué? Centrámela. Y ahí quedó algo un poquito más armónico, ya todas quedaron centradas. Perfecto, listo. Ahora, bueno, mi tabla quedaría más bonita si yo le hago un recuadro con la regla de la lapicera. Bueno, ¿cómo vamos a hacer esa subdivisión? Nuevamente vamos a seleccionar todo el rango de celdas con la que estoy trabajando y en la opción fuentes de la cinta de opciones, donde yo tenía al costado en negrita, cursiva y subrayado, aparece ya acá un formador de bordes, ¿sí? En el cual yo puedo seleccionar qué tipo de bordes le quiero dar al rango de celdas con el que estoy trabajando. Le quiero dar un borde inferior. Cuando lo haga, fíjense que aparece el borde inferior del rango seleccionado. Le puedo dar un rango superior y ya aparece el borde o el margen superior marcado con un borde. Selecciono otra vez el rango, ¿sí? Y puedo ir jugando con las distintas opciones que me da. En este caso yo voy a fijarme cuáles son las opciones que tengo. Borde inferior, borde superior, izquierdo y derecho. Si no quiero que tenga bordes, puedo utilizar sin bordes, ¿sí? Ya con esto ustedes pueden ir jugando en las distintas formas en las que quieren que quede trabajada su tabla. Yo voy a seleccionar todos los bordes, ¿sí? Que van a ser todos los bordes externos y las divisorias entre cada uno. Bien, y ahí quedó un poquito más presentable mi tabla. Ahora vamos a empezar a rellenarla. El código producto ustedes lo pueden ir imaginando de la manera que quieran, ¿sí? Yo voy a utilizar, por ejemplo, el código 10, el código 190, el código 14, el código 89, el código 45 y no sé, el código 546. Bien, ya he determinado algunos códigos
Recuerden, si yo quisiera que esto quede centrado, selecciono centrar, ¿sí? Ya estamos empezando a combinar algunas cosas que habíamos visto en Word con algo de Excel. Nombre de producto, vamos a poner, supongamos, en mi tienda estoy vendiendo shampoo, ¿sí? Mi persona se está llevando shampoo, mi cliente se está llevando shampoo. Y por último está llevando fideos sueltos. Ahora, ya tengo los precios unitarios de mis productos. Profe, pero dice 78, 106, yo no sé qué son efectivamente precios. Bueno, ¿qué podemos hacer? Podemos seleccionar toda la columna, dado que en toda la columna siempre van a aparecer precios, salvando en donde aparezcan letras, ¿sí? Y vamos a definirle un formato a esa columna. ¿Qué es eso de formato? Bueno, lo que quiere decir formato es que toda la columna va a esperar algún tipo de dato ingresado y lo va a formatear, le va a dar una determinada característica de eso que estamos ingresando. Para eso, seleccionando toda la columna, porque ya dijimos que a lo largo de toda mi columna siempre van a aparecer números, pero números que representan una moneda, voy a, con el botón derecho del mouse, nuevamente seleccionar formato de celda, y ahora fíjense que acá en la pestaña en donde dice números yo puedo seleccionar qué formato va a tener. Un número general, un número con punto decimal, el cual puede ser negativo, positivo o moneda. Y fíjense que cuando yo selecciono moneda me aparece el signo de pesos con la cantidad de posiciones decimales que nosotros generalmente ponemos 99 centavos, 50 centavos, o sea, tenemos dos posiciones decimales, ¿sí? Por cuánto es que yo voy a seleccionar este tipo de formato. Pero vamos a hacer un repaso de los diferentes tipos de formatos de número que me ofrece trabajar Excel. Tengo un formato contabilidad, tengo un formato fecha, en el cual fíjense que yo podría, si es que quisiera, cuando lleguemos a trabajar fecha de devolución o fecha de préstamo de un libro, yo podría establecer si quiero el orden de día, mes y año, lo quiero con el día de la semana en la cual se está haciendo la devolución, lunes, martes, miércoles, una fecha en la cual nosotros estamos acostumbrados, 2 dígitos para el día, 2 dígitos para el mes y 4 para el año. En este caso es parecido, 2 dígitos para el día, 2 dígitos para el mes, pero 2 días para el año, ¿sí? Lo quiero separado por barras, lo quiero separado por guiones, puedo conseguir porcentajes, puedo conseguir fracciones, ¿sí? Bien, estos son diferentes tipos de formatos numéricos que me ofrece Excel y que seguramente vamos a ir trabajando en la necesidad de que se nos vaya planteando. Para este caso, yo había comentado que iba a seleccionar el formato moneda, ¿sí? Moneda con 2 posiciones decimales. Fíjense que cuando yo acepto, automáticamente Excel crea o añade a los números que yo había puesto. Fíjense que automáticamente al aceptar, Excel agrega a cada uno de los valores numéricos que había ingresado el signo de peso y la cantidad de posiciones decimales. Para jugar con esto, ¿qué voy a hacer? Yo voy a poner que mi shampoo salía 78,50. Edito con F2, 78.50 y fíjense que automáticamente él formatea ya el número que he ingresado para tener el formato numérico. Vamos a agregar un producto más. Ahora, vamos a establecer la cantidad de producto. Bien, ya tengo las cantidades. Había dicho que el precio total iba a ser ¿qué? Iba a ser el producto entre mi cantidad de producto y el precio unitario de ese producto. Ahora, ¿cómo lo voy a hacer? ¿Cómo voy a decir a Excel que haga ese cálculo? Bueno, recuerden que en la demostración había dicho que iba a empezar escribiendo el signo igual. ¿Por qué? Porque voy a empezar a armar una fórmula de Excel. Para utilizar una fórmula debemos saber qué es una fórmula. Bueno, una fórmula es una expresión que vamos a introducir dentro de una celda en la cual le indicamos a Excel que esa celda va a ser el resultado de operar otras celdas, ¿sí? Eso es una fórmula. Es una expresión que contiene otras celdas que están operándose entre ellas y esas celdas van a producir un resultado, el cual va a ser alojado en la celda en la cual estamos ingresando la fórmula. Por ejemplo, habíamos dicho que el precio total lo íbamos a calcular del producto del precio unitario por la cantidad de productos. Para ello, vamos a recordar, como dijimos en el video anterior, que todas las fórmulas empiezan con el signo igual, ¿sí? Igual a, y le vamos a indicar qué celdas tiene que operar Excel.
es la celda D3. Para ello hacemos clic sobre D3. Vamos a poner por. Recuerden, esto no se lo les he dicho. Hay que saber que el por es el asterisco y no la X, ¿sí? Mucho cuidado con eso. No pongan el por con X, es el asterisco. Por la celda que tiene la cantidad de productos. Recuerden que a la celda o la podemos seleccionar con un clic o la podemos escribir E3, ¿sí? Enter. Y fíjense que automáticamente Excel calculó cuánto es el total de productos, ¿sí? El total del precio que el cliente debería pagar por esa cantidad de productos que está llevando. Ahora observen también que automáticamente Excel introdujo el formato en el cual debería salir eso, que es formato moneda. ¿Por qué? Porque esa celda contiene el producto de un número genérico por una celda que contiene el formato moneda. Entonces eso me devuelve el formato moneda. Bien, automáticamente lo hizo de esa manera. ¿Qué ventaja posee esto? De que yo a través del cursor repetir, de la opción repetir, que habíamos visto hace rato, puedo repetir la aplicación de la fórmula. Fíjense, me voy a dirigir hasta acá, encuentro el cursor repetir y arrastro. Y automáticamente esto es el producto de esto por esto, esto es el producto de esto por esto, y esto es el producto de esto por esto. ¿Perfecto? Lo hizo Excel de manera automática. Lo escribí una vez y lo tuve que repetir tanta cantidad de veces como yo necesito. Ahí, como les mencioné en el video primero, vemos un poquito lo que es la ventaja de la información. Si yo tendría que hacerlo a esto con la calculadora, igual me implica tener que tipear a cada rato cada uno de los números, etcétera, etcétera. Y lo que puede ocurrir es que a medida que yo voy haciendo un tipeo, el humano genera algún tipo de error, ¿sí? Que la computadora no lo hace. Ahora bien, tengo que tener cuidado con estos dos resultados. ¿Por qué? Porque en este caso de fideos yo había indicado que este era el precio del kilo de fideos. Y acá yo estoy diciendo que tengo 100 gramos. Es decir, si mi usuario está llevando, si mi cliente está llevando 800 gramos, tiene que el precio ser inferior al precio unitario por kilo. Si yo estiro esta fórmula y la repito, ¿qué pasa? Arriba de las manos, me están robando. No, recuerden. Este es el precio por kilo y esto es por gramo. Este resultado, acuérdense que la relación entre un kilo y un gramo es que un kilo es 1000 veces un gramo. Entonces a esto lo debo dividir entre 1000. Pero ¿qué pasa? Al igual que en matemática con cálculos auxiliares, esto es una operación. Todo esto es una operación. Para ello, la debo encerrar entre paréntesis y al resultado de eso lo debo dividir entre 1000, ¿sí? Y fíjense que ahora sí el resultado es menor a lo que me sale un kilo. Estoy llevando 800 gramos, casi un kilo, entonces bueno, está bien, es un resultado aceptable. Y ahora sí me pasa lo mismo con esto. Acá yo tenía el precio del kilo de zapallos y mi usuario está llevando 250 gramos. Entonces es dividirlo sobre 1000 o volver a arrastrar el botón para atrás. Y ahí queda explicado más o menos un poco lo que es cómo trabajar con el autocompletado, la inserción de fórmulas, la edición de celdas en nuestra tabla. Ahora vamos a darle un poquito más de belleza, por decirlo de alguna manera, a nuestra tabla y vamos a seleccionar todo el rango y le vamos a decir insertame todos los bordes. Bien, perfecto, listo, ya ha quedado marcado todos los bordes. Ahora, ¿qué me falta calcular? Me falta establecer el total de la compra. ¿Y el total de la compra qué va a ser? El total de la compra va a ser la sumatoria, la suma de todos estos precios parciales. Entonces el total yo lo voy a hacer mediante la fórmula autosuma. ¿Cómo puedo ingresar autosuma? Bueno, para ello en la pestaña inicio del listón de opciones tengo acá la fórmula autosuma en la cual vamos a ver qué me dice. Muestra la suma de las celdas seleccionadas directamente después de las celdas seleccionadas. Muestra la suma de las celdas seleccionadas directamente después de la celda seleccionada. Es decir, si yo selecciono todo este rango y aprieto autosuma, fíjense que acá aparece el total. Profe, pero yo lo quiero acá. Bueno, entonces repasemos que yo puedo pararme sobre cualquiera de los lados de esta celda y la puedo desplazar. Y ahora sí, yo habré encontrado
el total de cuánto es lo que mi cliente me tiene que pagar. Pero en ningún momento tuve que sentarme a hacer ningún cálculo. Automáticamente Excel se preocupó por mí e hizo el cálculo y dio el formato correspondiente. Perfecto. Ahora, ¿qué les va a quedar de tarea? De tarea, ustedes tienen que armar un cuadro parecido al que yo armé en este video, ¿sí? Pueden jugar con la cantidad de productos, es decir, la cantidad de números de código que tienen. Yo tengo 6, ustedes pueden tener 7, 8, 9, 10. Como mínimo van a ser estos 6. Pueden jugar con el nombre de los productos, pueden jugar con el precio de estos productos, pueden jugar con la cantidad de cada uno de esos productos y a ver qué resultado les da. Bien. Cualquier cosa, me están avisando en la semana y deben enviar la tarea, siempre saben, antes del sábado de la mañana. Así que bueno, cualquier cosa espero su consulta. Muchas gracias.